Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Olivia Chiñas Gómez es antropóloga. Cuenta con una sólida formación interdisciplinaria que abarca la antropología física, forense, social y lingüística. Cuenta con una maestría en antropología física y cursa el doctorado en la misma área en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su experiencia incluye investigaciones sobre revitalización de lenguas indígenas, como el huave en Oaxaca. Su trayectoria se distingue por la combinación de rigurosidad científica, compromiso social, con especial interés en la protección de la diversidad cultural y los derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este anecdotario de TV UAC. Y con mucho gusto le damos la bienvenida a Olivia Chiñas. Así es. ¿Cómo estás, Olivia? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí. Sí, la verdad es todo un honor para mí. Igualmente. Olivia, platícanos, ¿qué hace una antropóloga física? Bueno, una antropóloga física hace muchas cosas. En lo personal, yo he hecho trabajos en identificación humana, en búsqueda, pero también me he dedicado a otros aspectos de la antropología, como por ejemplo hacer algún tipo de peritaje antropológico, hacer como antropología aplicada, ¿no? ¿Qué sería la antropología aplicada? Pues estas cuestiones del todo el conocimiento del quehacer antropológico aplicado a diversas, ¿cómo decirlo? A diversas cuestiones en las que puedes impactar, ¿no? Por ejemplo, uno de los trabajos que realicé, además de lo de la antropología física como tal, fue hacer un análisis social sobre el corredor eólico en la región Huave, en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca. Ese es antropología social, digamos. Sí, bueno, yo creo que es importante decir que la antropología en sí tiene varias áreas, ¿no? Creo que la más conocida aquí es la antropología social, ¿no? Desde el estudio quizás de las culturas de diversas sociedades, conocer costumbres, tradiciones, rituales, etcétera, ¿no? Pero también tiene otras áreas, por ejemplo, la lingüística, ¿no? Y en claro. esta dinámica de la antropología lingüística, pues no solamente es conocer cómo o elicitar la lengua, ¿no? Tener conocimiento como de cómo se interpretan las palabras dentro de ese grupo, esa cosmogonía, ¿no? O conocer, por ejemplo, los idiomas, sino también la antropología busca ver estas relaciones que existen en la lengua, ¿no? Para poder comprenderlas mejor. Déjame pensar en un ejemplo sobre esto. Algunas palabras, por ejemplo, en otras lenguas no tienen una traducción total al español, por ejemplo, ¿no? Porque responden a otra cultura. Que responden a otra, y que justamente dentro de un contexto que va a estudiar la antropología es donde se va a poder entender, ¿no? Eso es la antropología lingüística. Y también está la antropología en el área de arqueología, lo mismo, ¿no? El estudio de un basamento arqueológico, pero para comprender mejor ese contexto, quizás haya que recurrir a fuentes históricas, a códices, incluso a una etnografía dentro de lugares aledaños a donde se encuentra ese basamento arqueológico. Y luego viene un área en la que mejor me he especializado, que es precisamente la antropología física. Pero la antropología física es maravillosa porque tiene una dinámica entre lo biológico del ser humano, esa comprensión realmente de lo biológico, desde un ser vivo, ¿no? Como tal, hasta los restos óseos, ¿no? Y podemos hablar también de una cuestión evolutiva, cómo ha evolucionado el ser humano, pero dentro de un contexto también, dentro de un contexto social y cultural. Y a su vez, cómo este contexto en el que él se ve inmerso va impactando también su biología, incluso a nivel genético, ¿no? Sí, digamos que los restos óseos, los restos humanos, nos hablan de quién fue la persona, su grupo, su lugar. Bueno, les hablan a ustedes, los antropólogos, y ustedes nos traducen. Y ahí, ¿cuáles han sido tus experiencias? Bueno, básicamente podemos hablar de que en un cuerpo, en restos óseos, sí el cuerpo nos va a hablar. Podemos ver, por ejemplo, cómo vivían, ¿no? Cómo era su estilo de vida.
a través de, por ejemplo, identificar isótopos, ¿no? Identificar la alimentación que tuvieron en algún momento a través de isótopos químicos, ¿no? Eso se puede saber, y también sobre eso podemos ver cómo en qué áreas estaban alimentando, ¿no? También podemos ver en los restos óseos las actividades que realizaban, ¿no? Si era alguien que, por ejemplo, cargaba durante un largo periodo algo que se llama como mecapal, podemos ver ese tipo de lesiones que se pudieron haber dado en su columna vertebral. Podemos ver también si una persona ya con avanzada edad, tenía una avanzada edad, ¿no? Podemos establecer como su sexo, su edad, ¿no? Su talla y todas estas características en conjunto, incluso diversas enfermedades que se pudieran manifestar en los restos óseos, nos va a dar o nos va a brindar una idea de quién era esa persona, tanto a nivel poblacional como a nivel individual, ¿no? En lo personal, a mí me ha gustado más el estudio del cráneo, el estudio de la identificación humana. Me llama mucho la atención ver si cuando uno ve un cráneo humano, es algo que pareciera que es el mismo cráneo siempre, ¿no? O sea, uno puede conocer un esqueleto, ver ese cráneo y decir, bueno, pues es exactamente igual a este otro, pero hay pequeñas diferencias sutiles que empiezas a notar. Y entre esas diferencias sutiles podemos ver, por ejemplo, el crecimiento de esa persona, ¿no? Si se trata del cráneo de un niño, si se trata del cráneo de un adolescente, si se trata del cráneo, le llamamos más juvenil, o si se trata del cráneo de un adulto, ¿no? Y después de eso vemos características muy específicas para ver si se trata de un cráneo masculino o de un cráneo femenino, ¿no? Se observan diferencias. Por supuesto, se pueden observar esas diferencias en el cráneo. Y ya nos vamos después como a cosas más minuciosas. A mí me ha gustado mucho hacer algo que se llama morfometría geométrica, que es a través de ciertos puntos, que le llamamos puntos craniométricos, se marcan de manera digital, ya sea puede ser a través de una fotografía, puede ser a través de una radiografía o puede ser a través de un escáner incluso, o hay un brazo digitalizador que se llama microscribe. Entonces nosotros identificamos ciertos puntos anatómicos dentro del cráneo para conocer muchísimo más próxima esa morfología, ¿no? Esas características que van a diferenciar quizás a un grupo de otro, a un hombre de una mujer, ¿no? A los adultos, los jóvenes y los niños, por ejemplo, ¿no? Eso es más o menos. Y he visto que a partir de un cráneo, que puede ser de una antigüedad remota o más reciente, pueden ustedes reconstruir cómo era el rostro de la persona, ¿no? ¿Se puede? Claro que sí. De hecho, la reconstrucción facial, aquí, por ejemplo, en México, han habido diferentes especialistas, por ejemplo, de la UNAM, conozco también del INA en la DAF, la Dirección de Antropología Física en México, diferentes especialistas que sí han hecho este trabajo de poder reconstruir. Nosotros le llamamos, se llaman propiamente reconstrucción facial, o así lo puedes reconocer a nivel mundial. Hay dos escuelas muy importantes al respecto. Una está en Estados Unidos, en una universidad de Texas, y otra está en Reino Unido. O sea, son como dos escuelas. Pero, por ejemplo, dentro de, digamos, las actuales, pero al inicio de este proceso de reconstrucción facial han habido tres escuelas muy importantes. Una que es la escuela, digamos, rusa, otra la americana y otra que es que tiene que ver con las técnicas de reconstrucción. Por ejemplo, una de estas técnicas es que tú puedas ver a través de estos puntos específicos que te comentaba, anatómicos, por ejemplo, en el rostro, qué tanto grosor van teniendo. Ese tipo el grosor de la piel, del músculo, y sobre eso se empieza a hacer la reconstrucción. Pero otra escuela también te dice que esa reconstrucción tiene que ser no solamente a través anatómica, sino también hay una cuestión artística dentro de eso. Claro. Entonces, por todo este conjunto de cosas, ya no se le llama propiamente reconstrucción facial, sino se le llama aproximación facial. Y, por ejemplo, en el ámbito forense se ha intentado aplicar, pero pues dado, digamos, las diferencias que podría haber en otros países, ¿no? De encontrar a alguien o de tratar de identificar a alguien, puede ser una o dos personas. Lamentablemente no es el caso de nuestro país.
Entonces, hacer aproximaciones faciales requiere de un tiempo largo, requiere de un conocimiento de antropología física, de la morfología facial, un conocimiento artístico. Entonces, es un proceso que se va conjuntando, ¿no? Entonces, es bastante el tiempo que se requiere. Es una técnica muy complicada de aplicar en cuestiones de tiempo quizás y también de recursos. Sí. Y otra aplicación de tu profesión es el estudio de los humanos y humanoides que nos precedieron, ¿verdad? Así es. Y me imagino que encontrarse restos de humanoides de larga data para atrás, pues es una fiesta, ¿no? Sí, de hecho hay un área completa de lo que es la antropología física que se le conoce más como paleoantropología, que estudia a los primeros homínidos, se le llama, ¿no? O sea, homínidos, yo dije humanoides, mal dicho, ¿verdad? Sí. Homínidos. Sí, pero hablemos de que son los antecesores de lo que hoy llamaríamos Homo sapiens, ¿no? Antecesores hay una línea, ese estudio es algo complejo y hay una línea que por ejemplo, dentro de la paleoantropología se estudia más como las morfologías de todo el cuerpo a nivel osteológico comparativas. Pero pues tenemos ya muchos avances, ¿no? Sí. Entonces ya también pues, se pueden estudiar a nivel genético. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo recuerdo mucho y que creo que es importante mencionar, en los libros de historia, yo recuerdo que cuando hablaban como de nuestros antecesores, ponían una línea recta, ¿no? Decían, bueno, primero está el Homo habilis, ¿no? El Homo que podía hacer herramientas, ¿no? Y luego está el Homo neandertal, que es un Homo que pues tiene características atávicas o tiene características de las cuales podemos decir que no razonaba del todo, ¿no? Y era lineal. Y ya nosotros, hace ya muchos años, pues entendemos que la evolución no es lineal. La evolución es como una rama, como un árbol, ¿no? Y ya hemos tenido diversas diversificaciones. No quiero hablar propiamente de líneas como tal, pero sí podemos decir ahorita que cada homínido tuvo sus antecesores, ¿no? Sí. Por ejemplo, y que todos ellos tuvieron una característica que hizo una impronta hasta el día de hoy de lo que nosotros conocemos como Homo sapiens. Sí, ¿no? Que no todos fueron a dar al Homo sapiens, ¿verdad? Así es, y pues nosotros fuimos los exitosos porque no nos extinguimos. Sí. ¿No? En comparación, por ejemplo, con... Muy abundadores. Así es. Demasiado. Pues sí, así es. Y tú en tu... Bueno, antes de que me platiques eso, estaba pensando que hay otra aplicación que es que desgraciadamente hace falta, que es la identificación de restos recientes de personas cuyas familias no saben por qué desaparecieron, dónde están, y también los identifican esos restos los antropólogos. O sea, ayudan, digámoslo así, a las madres buscadoras a interpretar lo que encuentran. Así es. Creo que este es un tema delicado del cual hablar siempre, pero es muy importante conocer qué es lo que podría aportar. Primero quiero hablar de un antropólogo físico. ¿Qué podría aportar ahí? Bueno, por supuesto que él puede intervenir en búsqueda. Esto se denomina más que nada búsqueda forense. Y lo principal en una búsqueda forense es identificar si el hueso que tú estás viendo corresponde a un hueso humano. Primero, si es hueso o no, ¿no? Porque a lo mejor lo que para ti puede ser un hueso, pues es una rama que tiene un parecido increíble, ¿no? O incluso cuando ya hay una temporalidad larga, puede ser que veas una porosidad y tú digas, es que eso es hueso. Y no, se trata de otra cosa distinta a hueso. Entonces, lo primero es identificarlo. Y para eso sí, osteológicamente, dentro de la carrera de antropología física, sí te preparan para poder identificar si es hueso humano o no es hueso, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer una comparación anatómica de si ese hueso pertenece a un ser humano o pertenece pues, a una especie animal. Sí. ¿No? Y eso es como, en mi experiencia, algo que es imprescindible en búsqueda forense. Lo primero, ¿por qué? Porque del momento en el que tú identificas que se trata de un resto óseo humano, pues en ese momento ya se tienen que tomar otras medidas en campo
para poder hacer un levantamiento apropiado, ¿no? Incluso legales, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, supongamos, ¿no? Tú estás en una comisión de búsqueda con un grupo de familias, vas a cierto espacio e identificas un resto humano. Por supuesto que lo primero que tienes que hacer es avisar a las autoridades pertinentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos a las autoridades del municipio o directamente a la fiscalía, ¿no? ¿Te ha tocado trabajar eso? Sí. El año pasado estuve colaborando tanto con la Comisión Local de Búsqueda aquí del estado de Querétaro y sí me tocaron algunas búsquedas, ¿no? Y dado esa experiencia es muy importante, como lo decía, ¿no? En el área de la antropología física, el conocimiento de si es un resto humano o no, ¿no? Y también es un tema sensible, es algo de lo que tenemos que estar muy conscientes, de que también cuando participamos en esos espacios, nosotros quizás tenemos una mirada de cierto modo muy técnica, ¿no? Que quizás nos aparta como de esta cuestión de estar viendo un resto humano de una persona que no está identificada y también pensar en qué hace un resto humano en ese espacio, sí, ¿no? Fuera de cementerio, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Y esto pues conlleva a tener como una especie de relación con las madres buscadoras, ¿no? O sea, el poder ser empáticos, sí, ¿no? En ese sentido. Tú dices, es un hueso, pero a lo mejor es el hijo de alguien. Exacto. La hija. Exacto. Entonces, esto es parte de la labor del antropólogo físico, pero antes que nada del antropólogo, porque el antropólogo lo que hace es conocer esos contextos, y este es un contexto muy, muy especial, ¿no? Entonces, yo por eso te decía, quiero hablar primero del antropólogo físico, pero un antropólogo social también puede ayudarnos a colaborar en un análisis de contexto, ¿no? Decir qué es lo que está aconteciendo en esa área, por qué en esa área, no en otra, ¿no? Y ahora mismo estás haciendo tu doctorado. ¿Cuál es tu tema de investigación? Mi tema de investigación es precisamente el de la identificación a través del análisis morfológico. Lo que yo estoy haciendo es analizar una serie de radiografías de individuos desde los 7 hasta los 15 años, pero es el mismo individuo. O sea, son radiografías que fueron tomadas ya en el siglo XX, pero estas radiografías, como te digo, se llaman estudios longitudinales. Y lo que estoy haciendo es un análisis a través de este tipo de radiografías, lo mismo, poniendo puntos, en este caso, como estoy trabajando con radiografías, se le denomina puntos cefalométricos. Entonces voy a hacer un análisis de cómo estos grupos han cambiado, pero un análisis que tiene que ver con una cuestión de tamaño y forma. O sea, voy a hacer algo que le llamamos alometría. ¿Para qué nos funcionaría esto? Bueno, para conocer cómo a través de los años cambia una persona. Y esto nos puede ayudar mucho en áreas como odontología, nos puede ayudar a reconstrucciones faciales, pero también a la aplicación de la identificación humana en niños, por ejemplo, tanto de edad como de dimorfismo sexual. Oye, Olivia, y ahí estudias, bueno, tu material empírico se trata de individuos, pero ¿piensas poder sacar conclusiones generales? Sí, de hecho eso es lo que se busca. Tengo dentro de mi propia trabajo de investigación, de este estudio longitudinal del que te estoy hablando, es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Ellos hicieron, te digo, hace algunos años este tipo de trabajo longitudinal, pero yo tengo otra muestra que es una muestra precisamente mexicana, donde ya no es un longitudinal, sino es un estudio transversal. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, yo tengo a los mismos niños de 5 años hasta los 15 años, pero son distintos niños, no son el mismo niño. Entonces, esto me permite hacer un análisis comparativo, ¿no? Para poder identificar esas diferencias precisamente entre las poblaciones y poder hablar de que pues, hay características muy específicas en esta población mexicana que nos diferencia probablemente, ¿no? O que tenemos muchas coincidencias, que la verdad yo estoy buscando más las coincidencias. ¿Por qué? Porque una coincidencia te permite poder hablar de una identificación quizás más próxima, ¿no? O sea, en lugar de estas, si somos todos muy, muy, muy diferentes, pues va a ser más complejo poder identificar. Sí, somos
vivas. 7,000 millones, algo Sí, más. por supuesto. Vivos. ¿No? Pero esto sí, justamente esta variabilidad, le llamamos nosotros, permite hacer generalizaciones, ¿no? Y en este caso, pues yo sí busco la aplicación, ¿no? Que nosotros podemos decir, es hombre, es mujer, es de tal edad, ¿no? Eso es importante. Me encanta tu tema de doctorado. Muchas gracias. Qué bueno. Y platícanos un poquito, en lo que nos permite el tiempo, de tu trabajo lingüístico, de tus experiencias anteriores. Claro, la verdad es que yo he tenido la fortuna de estar en diversas áreas, ¿no? Y ahorita en la antropología lingüística yo puedo decir que yo soy me autoadscribo a una comunidad que es la comunidad de mi mamá, de San Francisco del Mar, Oaxaca. Es de la región que comúnmente se llama como Icots o Guave. Nosotros la autodenominación es Conax, porque es una variante que se llama Umbeyats. ¿Están geográficamente más al norte del istmo de Tehuantepec? No, justamente en las lagunas del istmo de Tehuantepec. En la región, sí. Sí, en esa región. Ahí está. La zona Guave la conforman 4 poblaciones, ¿no? San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, así te los voy dando en orden. San Francisco, San Dionisio del Mar, alrededor de las lagunas, San Mateo del Mar, Santa María del Mar. Son 4. Pero esas 4 tienen... son diferentes a los zapotecas que se desarrollaron ahí. Sí. Así es. De hecho, el zapoteco es una lengua otomangue, es de otra familia. Y nuestra familia lingüística es el guavi. Esa es la familia lingüística. Y de acuerdo... Más vulnerado, ¿verdad? Así es, sí, por supuesto. Porque de hecho solamente es una de las poblaciones la que realmente conserva una vitalidad en la lengua, que es San Mateo del Mar. Y por ejemplo, del lado de San Francisco del Mar, que su variante es el Umbeyats, no se tiene ya esa vitalidad. De hecho, ya es una lengua que está en completo riesgo. O sea, lo que hemos apuntado... Solo ha habido una lingüista que ha hecho un trabajo... pues de muchos años en la comunidad, ¿no? Ya ha hecho algo que se llama elicitación, que es reunir una serie de palabras y hacer diferentes análisis a nivel lingüístico de mi lengua. Y a mí lo que me ha tocado en la colaboración con ella es bajar toda esa información a la población, ¿no? Decir, nuestra lengua pervive. No obstante, pues es algo complejo porque pues en todo el país las lenguas indígenas han sido pues minorizadas, por decirlo de una manera muy política, la verdad, ¿no? Sí, porque de hecho las políticas educativas han llevado a que pues las lenguas ya no fueron valoradas en su momento. Sí. Qué es bueno parte de la dominación, porque por dices, tu lengua vale menos, tú vales menos. Sí, y de hecho, una de algo interesante que pasaba con mi lengua y algo que yo tenía como una idea era que precisamente por estar en constante interacción, no solamente con la lengua en español, sino con el zapoteco, pues estaba como permeada por eso. Claro. ¿No? O sea, y que era desvalorizada por eso. Pero no, hay algo más complejo, ¿no? O sea, parte del trabajo que yo hice en mi tesis de licenciatura, bueno, en mi ensayo en licenciatura, es que mi lengua en lo particular pues ha tenido un desarrollo histórico desde la llegada de los españoles y ellos han tratado de interactuar y justamente ya después de todo ese proceso, ya cuando llegan las políticas de castellanización como tal, es cuando eso... digamos que llega a su punto más álgido y ahí es cuando empieza un declive total, ¿no? Pues caray, Olivia, haces que uno se interese realmente por tu carrera, tu profesión y los enfoques que has podido ocupar en tu historia. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas Todavía gracias nos quedó más por platicar, pero bueno, aquí con gusto vuelvo. Con gusto te invitamos otra Muchas vez. Gracias. Muchas gracias a ti por tu visita, al joven que hace posible este programa y a todos ustedes por su amable atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo lugar.